amigos y amigas? Estamos de vuelta en esta interesantísima conversación con Daniel Parodi sobre un tema que es central en el debate sobre la memoria en el Perú, que es lo que significó la guerra con Chile y cómo, o la guerra del Pacífico, como se le llama ahora. En nuestras épocas se decía la guerra con Chile, digamos en los textos, hasta donde yo me acuerdo. Ahora, Daniel, tú en alguno de los textos que he podido revisar para esta entrevista, comentabas que hace unos años organizaste un evento entre historiadores peruanos y chilenos y que la idea de una historia común aparecía como una tarea imposible, ¿no? Eh, ¿Tú crees que en los últimos años, a propósito de todo el debate de La Haya, donde han habido acercamientos, se han creado otras condiciones para poder entrar a un diálogo mayor? A ver, en primer lugar, ¿qué es una historia en común? Una historia en común no es una sola historia, o sea, no es que Claro, un peruano y un chileno se pongan y, uff, olvídate, eso claro, sería una torre de Babel, claro. ¿no? O sea, siempre hay diferentes interpretaciones y finalmente seguimos en una lógica de estados-nación. Por lo menos mi tesis es que América Latina sigue en una lógica de estados nacionales, claro, un tanto modificada en el contexto de la globalización y tal, pero somos estados nacionales con sus Seguimos mirándonos tensiones hacia adentro, además, todavía, ¿no? ¿verdad? Entonces, yo pienso que el problema continúa. ¿Puedes repetirme la Claro, pregunta? claro, o sea, hasta qué punto es posible avanzar en este diálogo Claro, y cuánto se ha avanzado en estos últimos años que han habido esfuerzos, digamos, por establecer un diálogo Perú-Chile, como este evento en el que has estado sí. tú recientemente. Yo creo que se ha avanzado bastante, ¿no? De hecho, muy pronto vamos a publicar en un esfuerzo de la Universidad Católica con la Universidad Arturo Prat ¿Mm? una compilación muy linda que se llama Las historias que nos unen, ¿no? Que son veintitantos artículos de historiadores peruanos y Chilenos. chilenos, en algunos casos inclusive escritas en Coautoría. conjunto, en coautoría, sobre diferentes temas que remiten un poco a lo que te comentaba en la parte anterior, o sea, trabajamos temas de vida cotidiana, hay un trabajo sobre Isidoro Gamarra, el líder ¿No? sindical, Claro. hay un trabajo sobre la procesión del Señor de los Milagros, hay un trabajo sobre la matanza de Santa María de Iquique, el trabajo del Combinado del Pacífico que te Que tú he eres coautor, hecho ¿no? llegar, del cual soy coautor, el trabajo de los exilios políticos, de apristas, y cómo son recibidos por los socialistas Chilenos, chilenos, claro. y otros temas del siglo XIX, como el apoyo que le brinda pues Bernardo Higgins a la independencia del Perú, ¿no es cierto? Así como la alianza peruano-chilena contra España de Claro, 1864 sobre ese y el tema, ¿no? 66, ¿no? Esta alianza, digamos, ese es un conflicto que en la enseñanza de la historia acá pasa muy rápido, o sea, se destaca que es, digamos, el cierre del capítulo de la independencia frente a España, pero las interpretaciones sobre el rol de Chile se hacen en base a una lectura de, en realidad, también esa acción de Chile en ese determinado momento era parte del proceso expansionista chileno. Es decir, hay una interpretación de la historia, creo que tú lo dices en uno de tus textos, Claro, leída hacia atrás, digamos, ¿no? yo lo que sostengo que finalmente la historia se escribe desde el presente y que un acontecimiento positivo como la guerra del Perú y Chile contra España de 1864 y 1866 está a la sombra de la guerra del 79. ¿No? Entonces, que los historiadores que escriben sobre este primer acontecimiento no pueden dejar de tomar en cuenta, de estar sesgados
por el segundo. Entonces, es un acontecimiento que finalmente los incomoda. Entonces, que en lugar, no de celebrar, pero sí de conmemorar una alianza positiva, le buscan la sinrazón, ¿no? Entonces, yo analicé dos relatos, el de Barros, un autor chileno, y el de Basadre, y encontré en ambos la desconfianza del presente trasladada al discurso histórico, y eso me lleva al tema con el que cerramos la Sí, sí. parte anterior, que es el punto de quiebre, que es el perdón. Ahora, el perdón yo no lo planteo como una exigencia a Chile, yo no lo planteo como un pliego de reclamos. Yo lo que sí sostengo es que en algún momento el Perú y Chile tienen que conversar, como en un proceso de reconciliación. Pero, digamos, lo que tú planteas es que tiene que haber un quiebre, no, no es un punto de cierre, ¿no? Pero es un... Una comisión de la Pues, reconciliación claro, porque tú... sobre la guerra del Pacífico, Claro, en porque... donde las dos partes eh, se digan las cosas que se tengan que decir, tengan varias sesiones en donde haya representantes de obviamente no hay sobrevivientes de ese conflicto, o Claro. sea, es un conflicto muy distinto al del conflicto interno, por ejemplo, ¿no? Es otra su naturaleza. Ujú. Podrían ayudarnos, ya para darle un poco la forma de un proyecto, podrían ayudarnos especialistas franceses y alemanes Claro, tú destacas el caso franco-alemán, que digamos, es un ¿no? caso exitoso, Notable, digamos, notable de para lo que los reconciliación, enfrentó, digamos. claro, y que además la reconciliación franco-alemana comienza en 1963 con la firma del Tratado del Eliseo, Claro. apenas 18 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, imagínate, Ahora, ¿no? pero necesitas tener a líderes, digamos, De la talla no tenemos a de... Adenauer y a De Gaulle, Sí, digamos. pero a ver, cuando he planteado estas cosas, siempre han aparecido objeciones, ¿no? O que las circunstancias no son las mismas, o que Francia y Alemania también comenzaron con la alianza del acero y el carbón, se necesitaban como una unión económica y luego política para Ujú, insertarse claro, en pero el, bueno, en el eso no mundo, tiene nada de malo, me digamos. dejo entender. Eh, por el, en el caso de el Perú y Chile, ah, sus economías son cada vez más complementarias, cada vez es más común para hablar de lo cotidiano cuando vas a comprar a Metro, a Wong, escuchar a alguien con acento chileno. Claro, pero del otro lado tú tienes, o sea, te lo planteo porque son las cosas que uno escucha, digamos, ¿no? Hay muchos peruanos en Chile, pero claro, hay toda una relación que es planteada en términos de tensión entre los peruanos que van a buscar trabajo y el trato que le dan los chilenos. Ah, digamos, ¿cuáles son los gestos que hay que ayudar a construir en todo Mira, caso? es una buena ¿No? pregunta. Eh, en la conferencia del evento de la semana pasada, yo hablé justamente de una historia escolar post La Haya, ¿no? Es Ujú, decir, poniéndome en el escenario de un fallo acatado y ejecutado, porque un fallo acatado y ejecutado puede convertirse en lo que yo llamo un acontecimiento fundacional, es decir, un acontecimiento que alumbre con una nueva luz, que le otorgue una nueva mirada, ujú. ¿no? A las relaciones peruano-chilenas, ¿no? Que le otorgue la posibilidad de un nuevo punto de partida en la que se puedan hacer un montón de cosas y tomarse una serie Que de iniciativas. Entonces, eh, un escenario como ese eh, podría suponer crear, por ejemplo, una institución binacional ujú. peruano-chilena que canalice proyectos binacionales en diferentes Claro, es áreas. decir, empiezas a construir puentes, digamos. Uno de ellos para mí, uno de ellos y solo uno de ellos, Ujú. ¿no? Es conversar sobre la guerra del Pacífico. Otro es
la cuestión de los peruanos migrantes en Chile, la percepción del otro, y hay un montón de temas, la integración energética, la integración económica, las zonas de frontera, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, un poco como lo que en algunos aspectos ocurrió con el Ecuador después de la firma del Tratado de Paz. Con el Ecuador ha habido ha habido una cuestión muy subjetiva y muy discutible, pero que ha funcionado muy bien. Y es que el Ecuador, digamos, en el imaginario ecuatoriano hubo la sensación que el conflicto del CENEPA lo ganaron, ¿no? Y esa sensación, que no voy a poner a discutir si era así o no, ¿verdad? Les dio un cierto alivio en el sentimiento nacional, sentimiento de reparación, digamos, de ¿no? reparación, de justicia, digamos, para ellos. que los colocó en una mucho mejor posición de cara a cerrar la frontera y, ojo, a renunciar a una reivindicación que para ellos era muy real, de 200.000 kilómetros cuadrados. Claro, Es decir, claro. a ellos en el colegio, hablando de historia escolar, Sí, les pues, habían enseñado el mapa era... ¿no? Y a un niño le enseñaste ese mapa, y ese niño hasta adulto, Claro. ese era su mapa. Y Entonces, digamos, esta contienda diplomática, digamos, en la Haya, el resultado podría tener una... o sea, podría significar algo equivalente para el Perú. no solo el resultado, sino que como gesto, hablando de los gestos, el primerísimo gesto, ¿verdad? Es un Chile acatando el fallo, Claro. ¿no? O sea, el mensaje hacia el Perú, el cambio Que a muchos nos cuesta imaginarlo, digamos, en ¿no? la imagen que tiene Chile hacia el Perú, ¿no? La disminución de la desconfianza, Claro. ¿no? Entonces, por eso digo, ¿no? El punto de inicio, el acontecimiento fundacional, el nuevo punto de Claro. partida. Es una suerte de punto de quiebre lo que muy significa importante. Daniel, vamos a hacer un corte y vamos a irnos a un último bloque De para acuerdo. conversar sobre este tema del perdón, pero mirando ya a la memoria de nuestro conflicto reciente. De acuerdo. Volvemos en un instante con Daniel Parodi, con quien estamos hablando de varios temas, entre ellos Lo que dicen de nosotros, un libro que yo recomiendo y que publicó la UPC hace unos 3 años y que lo ha reeditado el año pasado. Volvemos.